Aprovechar para saludar más cerca que nunca a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en la ciudad de los vientos, aquí en esta ciudad en donde todo sucede. Mi querido Toño, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Vicente, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, porque debido a esta cuarentena yo sigo acá transmitiendo desde algún punto de Chicago, pero muy cerca de Vicente Serrano. Te mando un abrazo. Ojalá que este abrazo un día sea físico en lugar de virtual. Es algo que es muy triste para muchos de los que están en esta situación. Precisamente me ha pasado con familiares que han pasado por aquí, por Chicago, y uno ni siquiera los puede abrazar por eso, ¿no? Pero me da muchísimo gusto verte ahí en nuestros estudios en Chicago, Illinois, y no me queda más que decirte bienvenido, hermano, aquí a tu casa. Te extrañamos muchísimo. Gracias, mi querido Toño. Y bueno, pues uno cruza la frontera para confirmar, pues qué tan pedorros andan en la oposición, que precisamente, Toño, hablan de un México que se cae a pedazos. Veía que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, ofrecía hacer un pacto con México ante la negativa de Texas de vender gas natural a la Comisión Federal de Electricidad, y lo que provocó pues los apagones, y te das cuenta de cómo las cosas están mal de este lado de la frontera, acá en Estados Unidos. En México no estarían tan mal, y aún así el golpeteo es verdaderamente lamentable, ¿no? En CNN, desde que me bajé del avión, todas las noticias es: falta agua potable, falta alimentos en Texas, la cosa está muy mal con las nevadas, con el clima extremo. Y yo digo, pues si yo vengo de México y las cosas no están tan mal. También dirán, así no AMLO, así no en Texas, o los ultraconservadores encabezados por Felipe Calderón también le reclamarán a Joe Biden o a Greg Abbott, el gobernador de Texas, por lo que está dañando del lado mexicano. Te lo pregunto y te lo menciono por esto, Toño. El diario estadounidense The New York Times señala que la crisis energética de Estados Unidos en este invierno no será la única, sino apenas el inicio, pues el cambio climático acentuará las debilidades tanto de su infraestructura como de su sector energético. Esta noticia sería una noticia apenas local, de no ser porque México tiene una fuerte dependencia en esa economía y en los últimos años perdió soberanía energética y tiene una alta dependencia en su producción. Pero ojo, según el Wall Street Journal, la crisis de Texas por falta de gas benefició a México. Eso lo mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que de acuerdo con un artículo que leyó en el diario estadounidense The Wall Street Journal, esta crisis benefició a México por el desabasto de gas natural proveniente de Texas, porque reafirma la importancia de que el Estado garantice el abasto de energéticos. Remarcó que en su gobierno se tomó la decisión de fortalecer a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y a eso, súmenle lo que les mencionaba, que el presidente de Venezuela, el chavista Nicolás Maduro, propuso a su comisión presidencial que la petrolera estatal Petróleos de Venezuela suministre a México gas natural debido a las problemáticas que enfrenta el gobierno de la 4T por el congelamiento de la infraestructura abastecedora de gas al norte de nuestro país. Solicitó públicamente un acercamiento con el gobierno López Obradorista para ofrecer a su petrolera como una de las principales proveedoras de gas. Y los mezquinos, los pedorros de la oposición, Toño, ya dicen, ahí está el meollo del asunto. Con razón dejó López Obrador, el maldito, fíjate nada más las historias que se crean en la cabecita muchos de estos. El presidente López Obrador dejó que la crisis nos golpeara para que pueda entrar Venezuela al rescate. Ahí está la conexión chavista de López Obrador. No dan una en la oposición, Toño. No, exactamente, ¿no? Y esta es una de esas notas en las que se contrapone precisamente el New York Times o el Washington Post o el Wall Street Journal. Hace algunas semanas estaba analizando precisamente el tratamiento de notas que se hace aquí en Estados Unidos cuando tiene que ver con López Obrador, ¿no? Que siempre quieren ponerlo como, es el nuevo Chávez de Norteamérica y etcétera, cuando no es así. Y esta tendencia que se tiene aquí en Estados Unidos es terrible. Mientras en México evidentemente hay un control absoluto en esas esferas del poder, Vicente, hacia
los medios de comunicación tradicionales, un control que ejerce obviamente la ultraderecha, no es teoría de conspiración, esa es la realidad, el conservadurismo, el neoliberalismo. Aquí en Estados Unidos sigue siendo una derecha que en efecto tiene a sus propios medios de comunicación en la bolsa y que dicen lo que tengan que decir. Generalmente cuando el tratamiento, y yo creo que quiero decir en el 99.9% de los casos, el tratamiento que hacen los medios tradicionales aquí en Estados Unidos a todo lo que tenga que ver con un gobierno de izquierda de Latinoamérica es satanizar. Satanizar por todo lo que pueda pasar. Pero a veces se enfrentan en sus comentarios. Como bien mencionas, hoy el presidente López Obrador consigna cómo es que el Wall Street Journal incluso saca hoy que la crisis de Texas por la falta de gas benefició a México, porque reafirma que es importante que el Estado garantice el abasto de energéticos. Y este es un tema que nos podría llevar horas en discutir, en analizar. ¿Es bueno que existan las economías centrales? ¿Es bueno que exista el liberalismo o el neoliberalismo? ¿Cuáles son los alcances del capital en todo esto? ¿Por qué a veces centralizar, es decir, hacer pública a las industrias o a los energéticos de un país es mejor, etcétera, etcétera, etcétera? Luego que podemos decir nosotros como periodistas o como público de a pie es eso, es que tenemos que estar muy pendientes de las notas que son tendenciosas, de la forma en la que lo quieren hacer tendencioso y utilizar simple y sencillamente el sentido común. Nos han dicho desde niños que el socialismo, que el marxismo y que el comunismo es lo peor que ha existido porque se vive esta tendencia macartiana, ¿no? Eso es muy claro. Pero a medida que fuimos avanzando en la historia, pues nos dimos cuenta que son situaciones que están ya siendo sobrepasadas, capitalismo, socialismo, por neoliberalismo, por conservadurismo y por liberalismo en lo general, ¿no? A mí me parece ridículo que sigan con esas concepciones macartianas, viendo a Venezuela como lo peor que existe, persinándose de paso, ¿no? Al hacer todo esto, cuando lo que necesitamos es sacar adelante cualquier tipo de progreso, sea de derecha o de izquierda, tenemos que sacar un tipo de progreso y es por eso que hoy el presidente López Obrador vio a sus opositores fifís, así les llamó, muy pequeñitos. Los minimizó de una forma, Vicente, muy chistosa, porque en efecto no tienen dignidad, es de primaria, es verdaderamente su forma de criticar es de primaria. Con mucho respeto para los chamacos. Fíjate, Toño, y le voy a pedir